Y de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Comienza apenas a amanecer. Hoy es martes de elección de nueva fiscal general de la Nación. Y esta mañana, atención, la Contraloría le está embargando los bienes a Olmedo López, que hasta hace apenas 10 días fue director de la Unidad de Gestión de Riesgo, nombrado por el presidente Petro. No solo a él, le van a embargar los bienes a los subdirectores, que van a tener que responder los tres con sus patrimonios por el escandaloso acto de corrupción sobre los carrotanques para repartir agua en La Guajira. Ellos son Olmedo López, Sneider Pinilla, subdirector, y Víctor Mesa, el segundo subdirector, que organizaron una licitación, según encontró la Contraloría. Oigan esto, organizaron la licitación en 3 horas, los participantes tenían nexos entre sí, se presentaron con su propuesta en 11 minutos y adjudicaron con un sobrecosto de por lo menos 7.000 millones de pesos. Es decir, esa es la plata que cree la Contraloría se robaron en el contrato diseñado con el pretexto de llevar agua a los indígenas, a las rancherías, a los más pobres de La Guajira. Ese era el pretexto y al final terminaron utilizando el pretexto para robarse una plata. El contrato fue de 46.800 millones de pesos, un contrato típico sastre, hecho a la medida para una empresa que se llama Impoamericana Roger SAS. Las 3 empresas, las que se presentaron, eran en realidad de los mismos. Es más, una de las 3, esta Roger SAS, le pagaba la seguridad social a los trabajadores de la otra, lo cual demuestra los vínculos que había. No hay cómo justificar los sobrecostos en los carrotanques con la excusa de que tenían que adecuarse para el desierto. Ya les voy a contar de las novedades sobre La Guajira, como si fuera poco, a todo ese episodio de opereta muy a la colombiana. Hoy, esta mañana, el reporte desde Riohacha es que no hay agua para llenar los carrotanques, todo convertido en un verdadero episodio de corrupción, de negligencia y de politiquería. Bienvenido, ya les voy a contar las novedades que hay sobre el tema, porque por primera vez, coincidiendo con el informe de una de las CIAs de la Contraloría, el presidente Petro reconoce que lo que pasó allí en la Unidad de Gestión de Riesgo con sus funcionarios parece un cartel de la contratación, y le dio la orden al nuevo funcionario, al nuevo director, Carlos Carrillo, de investigar a fondo y, si es necesario, pasar los datos a las autoridades competentes. La verdad es que las autoridades competentes hace rato están trabajando. Así que de un lado tenemos carrotanques parados sin agua y de otro lado helicópteros del ejército parados por falta de mantenimiento. La misma aviación del ejército enciende esta mañana una luz de alerta por la falta de mantenimiento para 11 de 20 helicópteros rusos Mi-17 que están paralizados en Tolemaida como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia es la que debería hacer el mantenimiento y obviamente ayudar a Colombia en este momento no les parece una prioridad. Tan grave es la situación que el Ministerio de Defensa evalúa esta mañana 3 opciones. 1, esperar que pase la guerra, ya van más de 2 años, dejar los helicópteros en tierra. 2, desmilitarizar esos helicópteros para que otra empresa les haga mantenimiento. O 3, comprar otros helicópteros que tengan capacidad similar para que las fuerzas militares tengan con qué perseguir a los delincuentes, con qué perseguir a los disidentes de las FARC en caso de que hubiese voluntad política para ello, o con qué luchar contra el narcotráfico, que tampoco, la verdad, es una prioridad para el gobierno en este momento. Ya les voy a contar también, en teoría, de la idea del expresidente Álvaro Uribe, que le propuso a los antioqueños la vaca para recoger 1 billón de pesos. Anoche el gobierno nacional, a través del ministro de Transporte, William Camargo, le respondió a la gobernación de Antioquia que no, que la nación no va a ceder las carreteras, las que están construyendo, las vías 4G, que atraviesan ese departamento, que en teoría no son solo para Antioquia, sino para todo el país. Son administradas hoy por la ANI y por Invías. El gobernador de Antioquia había pedido que se las dejaran administrar. Responde el ministro de Transporte que no, con lo cual la vaca del expresidente Álvaro Uribe se vuelve absolutamente inocua. El argumento del ministro es que la nación ya ha dado mucha plata en este y en gobiernos anteriores y no va a renunciar a esas vías 4G. Una negativa, por supuesto, que termina siendo un golpe para los antioqueños, que estaban diciendo: si el gobierno Petro no ayuda, nosotros la sacamos adelante, y tampoco va a ser posible.
Les voy a hablar a propósito del presidente Petro, del inédito ataque contra los medios de comunicación que se le han convertido al presidente en una especie de zapatos nuevos que le tallan, que le resultan incómodos. El presidente Petro estaba en un evento que no tenía nada que ver con medios de comunicación, hablando de la construcción de un edificio de artes. Terminó diciendo que en el momento de la privatización, se refería seguramente a la privatización de los canales en Colombia, muchos colombianos se quedaron sin estudio, que la sociedad colombiana fue embrutecida a través de RCN y Caracol y que el único saber que transmite la mayoría de los ciudadanos es el que llega a través de las ondas de esas emisoras. Y critica emisoras, es un camino muy peligroso, una línea que comienza a recorrer el presidente Petro, a quien se le han convertido una obsesión el tema de los medios de comunicación. No veo nadie de los actores que apoyaron al presidente Petro, que hacen esas obras de arte que al presidente le incomodan, o que protagonizan esos realities que al presidente no le gustan, o no sé cuáles son los contenidos que al presidente no le gustan. Esos actores que eran petristas hace 2 años, a ver qué tienen que decir esta mañana, ahora que escuchan al presidente Gustavo Petro. Hoy es martes de elección de nueva fiscal general de la Nación. A las 9 de la mañana comienza la sala extraordinaria, en donde van a elegir seguramente a Luz Adriana Camargo, que parece tener los mínimos votos, 16 de los 23 magistrados que se sientan esta mañana a sesionar. A propósito de justicia, les contaré en segundos de la nueva historia alrededor de Rodolfo Hernández, a quien el Consejo de Estado le tira un salvavidas. Fue anulada la sanción que le había puesto la Procuraduría por la agresión, por la cachetada que le dio en el 2019 a un concejal, John Jairo Claro. En ese momento, Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, le pegó la bofetada, lo sancionó la Procuraduría y el Consejo de Estado ahora termina lanzándole el salvavidas a Rodolfo Hernández, ex candidato presidencial, curiosa, paradójicamente beneficiado de una sentencia jurisprudencia Gustavo Petro. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este amanecer. Hoy es martes, es 12 de marzo, es el Día Mundial contra la Censura en Internet y es el Día Mundial del Glaucoma, que es un padecimiento de enfermedad ocular que sufren 60 millones de personas en todo el mundo. Lo más importante enseguida, aquí en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Contraloría General de la República abrirá juicio de responsabilidad fiscal y ordenará embargar todos los bienes de los implicados en el escándalo de la compra de 40 carrotanques para repartir agua en La Guajira. Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones. Ha concluido inicialmente o de manera preliminar que existe un sobrecosto de más de 7.000 millones de pesos que además vinculan una irregularidad en la celebración del contrato de suministro de estos carrotanques. Duro panorama en el municipio de Maicao, donde Roberto Uribe, líder de los conductores de los carrotanques de ese municipio, denunció que han hecho hasta protestas porque no hay suficiente producción de agua potable para tantos carrotanques. La captación de agua es poca en Maicao, entonces al venir más carros de la unidad de riesgo se ve un poco colapsada el cargue de los carrotanques acá. El presidente Gustavo Petro advirtió un posible cartel de la contratación en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por lo que pidió al nuevo director Carlos Carrillo investigar a fondo cualquier posible irregularidad. La ONG-RD trae rumores de corrupción desde hace muchos años. Aparezca una especie de cartel de la contratación. El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Carlos Carrillo. El contrato ya se hizo, si podemos demandarlo, lo demandaremos, pero ahora hay que darles un uso adecuado a esos activos pues que tienen que cumplir un papel. La Casa Blanca envió este lunes al Congreso el presupuesto solicitado para el próximo año. El presidente Joe Biden le pide al legislativo que le apruebe un presupuesto de $7.3 billones, que no presenta grandes cambios respecto al presupuesto solicitado el año pasado. La Casa Blanca está pidiendo para Colombia $413 millones que estarían destinados para nuestro país, y lo que supone una disminución de $30 millones con respecto al año anterior. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. La erradicación forzosa no está claramente ligada a una disminución del número de hectáreas, sino que es la erradicación voluntaria la que realmente disminuye el número de hectáreas cultivadas.
Ante la incertidumbre por el futuro de las obras de las carreteras de cuarta generación, conocidas también como carreteras de la prosperidad, el expresidente Álvaro Uribe hizo una innovadora propuesta. Que enfrentemos este desafío cívico, que 1 millón de antioqueños aportemos de a millón de pesos, unos más, otros menos. Sin embargo, desde los sectores cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro, critican esta iniciativa por considerar que se le va a cargar más a los bolsillos de los contribuyentes. El representante por el Pacto Histórico, Alejandro Toro. Hay que recordar que durante 8 años, por una mala ejecución de la gobernación de Antioquia, no se ha terminado el túnel del Toyo y eso ha traído también sobrecostos. ¡Mientes, puta! ¡No es así! ¿Cuándo El Consejo de Estado dejó sin efecto una de las muchas sanciones disciplinarias en contra de Rodolfo Hernández. Esto cuando era alcalde de Bucaramanga. La sanción estaba vinculada a la cachetada que le dio al concejal John Jairo Claro el 22 de julio del año 2019. Una juez aceptó la solicitud de la Fiscalía de enviar a la cárcel a Felipe Rocha dentro del proceso por estafa agravada en el escándalo de la pirámide ganadera que afectó a varios empresarios de este sector por cuenta de estas captaciones ilegales de dinero. Según expuso la fiscal del caso, el implicado habría recibido cerca de 4.984 millones de pesos producto de esas negociaciones fraudulentas. Imponga al ciudadano Felipe Miguel Rocha Medina la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Días sobre las 9 de la mañana de este martes se reunirán de manera extraordinaria en sala plena los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para resolver quién será la nueva fiscal general de la Nación. Los pronósticos apuntan a que la abogada Luz Adriana Camargo Garzón, de 59 años, sea la elegida. En la última ronda recibió 13 de los 16 votos necesarios para ocupar ese cargo. Ser fiscal general de la Nación es un llamado que pocas colombianas o colombianos tenemos el honor de recibir. Un llamado que hay que responder con profundo respeto por la institucionalidad. La Unidad Nacional de Protección lanzó la línea 103, una iniciativa para atender emergencias de protegidos por la entidad, pero a la que también podrán llamar los ciudadanos. Esto quiere decir que si una persona está en medio de un desastre natural, puede acudir a la línea. Él es Augusto Rodríguez, director de la entidad. De hecho, si hay alguna situación como por ejemplo un derrumbe o un incendio forestal, puede ser marcado y cualquier persona será, sujeta de respuestas. El presidente Gustavo Petro explicó cómo funcionará esto. Inmediatamente hay un análisis dentro de la UNP que permite enviar la unidad policial o militar más cercana al lugar. El presidente Gustavo Petro embistió otra vez a los medios de comunicación del país, en concreto a RCN y Caracol, argumentando que cuando se privatizó la educación, la sociedad colombiana terminó embruteciéndose y adormilada a través de estas dos emisoras. El momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana. Las relaciones entre Venezuela y Argentina se siguen enfriando. Nicolás Maduro prohibió que los aviones de la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas sobrevuelen el espacio aéreo venezolano, según el diario Clarín. De acuerdo con el diario, este hecho llevó incluso a que la Cancillería argentina enviara 2 notas de reclamo al régimen de Nicolás Maduro y que Estela Lugo, embajadora venezolana en Buenos Aires, fuera convocada por la Cancillería por este asunto. En medio de la crisis de orden público que vive Haití, el primer ministro de ese país, Ariel Henry, aceptó dimitir y ceder el poder a una autoridad de transición. El anuncio lo hizo el presidente de Guyana, Irfan Ali. We acknowledge the resignation of Prime Minister Ariel Henry upon the establishment of a transitional presidential council and the naming of an interim prime minister. A esta hora ya navega el primer barco en utilizar el corredor marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria en esa zona. El barco de la organización no gubernamental española Open Arms transporta alrededor de 200 toneladas de alimentos como arroz, harina o conservas, que serán distribuidas en Gaza por la también organización no gubernamental World Central Kitchen, que encabeza el cocinero español José Andrés.
Se siguen disputando los partidos de ida de los octavos de final de la Champions. A las 3 de la tarde el Arsenal en Londres recibirá al Porto. La serie va 1-0 a favor del equipo de Portugal. A la misma hora Barcelona recibirá al Napoli. La serie va igualada 1-1. Xavi Hernández, técnico del Barcelona, habla sobre el mensaje a sus jugadores antes del partido. Otra vez, si yo no soy el importante, es el club, es el equipo, los futbolistas. Es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro, no. Es una oportunidad. Les voy a decir que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Es una oportunidad muy grande para estar en cuartos de final, para estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Estás escuchando Blue Radio. Ahora